Bueno, buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor poder compartir la palabra del Señor y que sea siempre para su gloria. ¿Cómo están? Me alegro. Bueno, el mensaje de hoy le puse un nombre que no existe, lo inventé yo. Corintianos. Es una mezcla de corintios y cristianos. Era una iglesia un tanto particular, la de Corinto. Era una ciudad muy comercial, muy importante de la época, y el apóstol Pablo llegó allí para predicar. Ahí vemos algunas de las ruinas de la época en que Pablo visitó aquella ciudad. Ese era un templo a un dios pagano. Pero bueno, era una ciudad muy importante y Pablo se quedó allí mucho tiempo predicando. Más de 1 año y medio se quedó ahí predicando. Ahí conoció a Aquila y Priscila y se quedaron allí predicando la palabra del Señor. Se formó la iglesia, ellos fueron los fundadores de la iglesia. Y bueno, una iglesia que creció mucho, una iglesia que tenía muy buenas virtudes y Pablo estaba contento con cómo Dios había bendecido la iglesia de muchas formas. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí hay 1 Corintios capítulo 1, verso 4. Pablo oraba y dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Estaba contento con la iglesia. Dice: pues en Cristo Jesús Dios les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. De modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo lo que dice Pablo de la iglesia. Llenos de riqueza en palabra, en conocimiento. Sé que había muchos maestros, enseñadores, que daban buenos consejos bíblicos, conocían de la palabra del Señor muchísimo. No les faltaba ningún don, tenían todos los dones en la iglesia. Así que Pablo estaba dando gracias a Dios por eso. O sea, qué bueno esto que veo, que hay conocimiento, que hay riqueza en conocimiento, que conocen la palabra en profundidad, que tienen sabiduría, que tienen también todos los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia para poder servir y ministrar unos a otros. Bueno, hasta ahí va todo muy lindo. Ese es el comienzo de la carta a los Corintios. Después empieza Pablo enseguida, ahí los versículos siguientes, empieza Pablo ya a mostrar que no estaba tan contento con la iglesia. Porque en cada capítulo, si vamos viendo, había un problema que estaban teniendo. Él ya se había ido de la iglesia, él ya había seguido sus viajes misioneros, andaba por otros lugares y empezó a recibir noticias acerca de la iglesia, cómo estaban conduciéndose, y bueno, había muchas cosas que acomodar. Él se había ido y cosas se habían salido de carril, así que no estaba tan contento ahora con los informes que le estaban dando acerca de la iglesia en Corinto. Dice el versículo 10: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé, estos eran los buchones que lo vinieron a acusar, pero Pablo no tuvo problema, dice: ellos me dijeron. Y saben que cuando se trata de resolver asuntos de la iglesia, no hay que callarlos, hay que resolverlos, porque si no la iglesia no avanza. Dice: me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Para que no anden todos preguntándose quién nos fue a acusar. Fueron ellos. Me refiero
a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo sigo a Apolos, otros, yo a Cefas, o sea, el apóstol Pedro, y otros, yo sigo a Cristo. Como la iglesia andaba tan bien, al diablo le molestaba mucho. Entonces, él tiene que ver cómo maquinar contra la iglesia y cómo hacer que no funcione más. Una iglesia que tenía todos los dones, una iglesia llena de conocimiento de la palabra del Señor, una iglesia pujante, es una molestia terrible para el reino de las tinieblas. Entonces dice, ¿cómo hacemos para frenar esto? Y Satanás maquina, dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Está siempre planeando a ver cómo frenarnos. Ahora Jesús lo sentenció y dijo, ni las puertas del infierno, del Hades, van a prevalecer contra mi iglesia. Entonces, Satanás está ahí como, ¿cómo hago para vencer la iglesia? La única forma que la iglesia se venza a sí misma. Él no puede derrotar a la iglesia, pero sí puede inducir a que nosotros permitamos cosas, concedamos terreno al enemigo, entonces él puede avanzar en contra de la iglesia. Y una de las cosas por las que él comienza es las rivalidades. Dice, me han informado que hay rivalidades. Nuestra lucha, dice Pablo, no es contra nosotros mismos, ni siquiera contra la gente del mundo. Nosotros tenemos lucha contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestiales. Así que la lucha es brava, pero ellos son muy astutos también. Dice, no, vamos a hacer que se peleen entre ellos. Nosotros no los podemos vencer, pero si ellos se pelean entre ellos, ganamos nosotros. Satanás piensa así y sabe que todo reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Jesús dijo, no tiene chance. Aun si Satanás se divide contra sus demonios, su reino no permanecerá. Entonces Pablo le dice, les suplico. Comienza el versículo diciendo, les suplico, una súplica. No dijo, les ordeno. Les suplico, les pido por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Satanás es muy astuto para poner en los corazones, en los pensamientos, cosas en contra del otro hermano, cosas en contra del que no me saludó, no me miró, o se destaca más que yo, o se cree que sabe, y pone cosas en nosotros. ¿Para qué? Para dividirnos y hacer que haya ahí una separación, y entonces la iglesia se ve afectada. Entonces la armonía no se negocia, la unidad en la iglesia no se negocia. Cuando nos enteramos que alguien está dividido con otro, hay que ir y buscar la reconciliación. Decía Pablo, le ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor, llévense bien. No hay que pensar en todo igual, bueno, no se puede, a veces diferimos. Pablo también difería con Bernabé y un día salieron uno para cada lado, yo me voy para allá, vos te vas para allá, pues se siguieron amando, siguieron teniendo comunión, pero a veces no pensamos igual en todo, pero la unidad no se negocia, es cederle al diablo la victoria. Entonces el perdón, la paciencia, la tolerancia, el aceptarnos unos a otros, así como Cristo nos aceptó a nosotros. Qué esfuerzo que hizo, ¿no? Para aceptarnos a nosotros, con nuestras fallas, debilidades, las 1000 veces que hemos fallado, pecado. Sin embargo, Dios nos perdona, nos acepta, nos recibe. Dice, ustedes amen a sus hermanos como yo los he amado. Perdonen como yo les he perdonado. Así que no hay que entregarle a Satanás la victoria. Cuando me peleo con algún hermano, cuando no perdono, ya estoy dándole a Satanás la victoria. Y Pablo dice, les suplico, por favor, no hagan eso. Seamos inteligentes. Veamos lo espiritual. Este me falló. Date cuenta que es una obra de Satanás. Date cuenta que va mucho más allá de que estás enojado con tu hermano. Es el diablo mismo quien está actuando allí para separar la iglesia, para que la iglesia no avance,
para que no haya fruto, para que la bendición no llegue, es el diablo. Por eso el Señor dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y continúa diciendo, ni le deis lugar al diablo. Es lo que sigue. Cuando yo dejo que el enojo esté en mi corazón contra alguien, lo que sigue es, le abrí la puerta al diablo. Entonces, seamos astutos, como serpientes, decía Jesús. Tengamos astucia, démonos cuenta, seamos inteligentes y maduros, que toda división que yo permita en mi vida es entregarle la victoria al diablo. Y cuando yo le cedo terreno, él lo aprovecha. No desaprovecha oportunidad. Sabe que no puede contra la iglesia, a menos que nosotros le abramos la puerta. Bueno, esta es una de las formas y no tenemos que abrírsela. ¿Qué más? Sigue Pablo hablando de la división y les pregunta, dice, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Se fijaban en personas. Se fijaban en personas. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, en Jesús. Él es el Señor, Él es el Salvador. Entonces, sí, los otros me van a fallar. Y yo también voy a fallar. Santiago dice, todos fallamos mucho, dice en capítulo 3. Entonces, tengo que obrar con misericordia, con gracia, cuando alguien me falla. Tengo que extender el perdón así como Dios lo extiende, para sanidad de la iglesia y de mi vida también. Cristo no está dividido y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cristo está dividido? No. ¿Su cuerpo? No debería. Pero esa está en nuestras manos. ¿Yo me puedo dividir? Sí. No debería, dice, le suplico, dice Pablo. Cristo no está dividido. ¿Cómo su cuerpo va a estar dividido? Nosotros somos miembros de su cuerpo, entonces nuestro deber es amarnos así como Él nos ama a nosotros. Otra cosa que sucedía allí en la iglesia, Pablo se había ido ya, había mucho conocimiento, hermanos que tenían mucho conocimiento, y el conocimiento envanece, dice también el apóstol Pablo. Dice el versículo, la que sigue, 1:29, dice, en su presencia, o sea, en la presencia de Dios, nadie puede jactarse. ¿Quién puede ir y decir, oh Señor, qué don maravilloso que tengo, qué conocimiento que tengo, qué poder que tengo en el Espíritu Santo, qué gran cristiano que soy? En su presencia nadie se puede jactar. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, que se gloríe en el Señor. Esa es nuestra gloria, conocerle a Él, disfrutar de Él y saber siempre que sin Él no somos absolutamente nada. Vamos a ver de dónde nos sacó el Señor. Pablo les recuerda y se pone Él como ejemplo de cómo Él, cuando fue a hablar con la iglesia, a predicarles, al comienzo de la predicación en Corinto, dice, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes. Cristo me envió a predicar las buenas noticias y eso sin discursos de sabiduría humana. ¿Y tenía conocimiento Pablo? Creo que sabía la Torá de memoria. Los fariseos se la aprendían de memoria. Y él era fariseo de los más ortodoxos y más celosos de allí de los judíos. Pero cuando fue a predicar, dice, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, no les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Dice, ¿quién se quiere hacer ver? ¿Qué queremos demostrar? Estaban queriendo demostrar cuánto sabían. Se lo dice a propósito él. Se pone como ejemplo y le dice, ustedes me vieron a mí ir a jactarme
de algo, ir a querer aparentar grandeza. La realidad, dice, es que Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Dice el verso 28, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Ahí les bajó todo lo que creían ellos que eran gran cosa. El Señor dice, Dios escogió los más tontos, los más débiles, los más bajos y despreciados, y Él, la gloria siempre es de Él. Si hoy somos algo, es por el Señor. Si hoy podemos llamarnos hijos de Dios, amados por el Señor, si somos reyes y sacerdotes para Dios, si tenemos una posición en Cristo de privilegio, es por Dios. No porque éramos los mejores y Dios dice, qué grandes personas estas, estos van a ser parte de mi iglesia porque se destacan del mundo. No, éramos de lo peor que había. Dios tuvo misericordia de nosotros. No deje que Satanás llene tu corazón de hacerte creer que la iglesia sin vos no funciona, que la iglesia porque vos estás es mejor, que tu don es mejor que el de los otros, que vos tenés más conocimiento que otros, porque pasan esas cosas y son lugares por los cuales el diablo entra y gana terreno. Hace un tiempo hablé con un joven, me llamó porque tenía un problema y me vino a comentar que en la reunión de jóvenes se juntaba con 2 nomás, porque dice, nosotros hablamos del Señor todo el tiempo y todas nuestras conversaciones son del Señor, pero los otros están hablando de qué van a comer, dónde van a ir a jugar, qué van a hacer. Así que yo me siento mejor porque aquí hablamos de la palabra del Señor y todas nuestras conversaciones digo, eso es división y envanecimiento. Creerse superior porque conozco más la palabra, porque hablamos de esto, de aquello, de la Biblia y de las doctrinas y demás, dejé de lado los otros. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando el conocimiento está acompañado de amor, no divide. Con el conocimiento lo uso para demostrar cuánto sé, yo sé más que ustedes. Me junto con los que saben. Y se habían hecho 2 grupos. Digo, cortá con eso. Eso no es de Dios. Está bien que sepas, seguí estudiando la Biblia a full, dale nomás, que mientras más sepas, mejor, pero no te envanezcas. Satanás, a causa de su sabiduría y toda su hermosura y toda la sabiduría que tenía, se envaneció también, después quiso ser como Dios. Y así terminó también. Así que el ego hay que mantenerlo. Dice que cada uno de nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Tampoco se vale, dice al otro extremo, soy una piltrafa. He escuchado orar a hermanos que, Señor, somos miserables pecadores, somos lo peor del mundo. Éramos, hoy somos hijos de Dios. Tenemos que estar en un equilibrio, no creernos, soy mejor que el otro. Tengo que considerar que el otro es mayor a mí, pero tampoco me tengo que ir soy lo vil del mundo. Ese es mi pasado. Hoy en Cristo soy nueva criatura y puedo disfrutar de la posición de privilegio que el Señor me ha dado. ¿Qué otro problema había que el diablo estaba aprovechando allí en la iglesia de Corinto? Ahí tenemos a un personaje que está demasiado grande para andar con pañales y chupete. Ya tiene pelo en el pecho, ese ya no está para jugar con un osito. La maduración tardía es otra de las cosas, estrategias que Satanás usa para ganar terreno en la iglesia, porque cuando ya deberíamos ser grandes y seguimos comportándonos como niños, el diablo tiene para hacerse un picnic en la iglesia. Así que el apóstol Pablo
le dice en el capítulo 3, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales cuando él estuvo ahí en la ciudad, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Y ahora que le estoy escribiendo la carta, ya había pasado un tiempo, con los informes que me han traído los de la familia de Chloé, sigo viendo que ustedes todavía son niños en Cristo, no han madurado. No pueden todavía recibir alimento sólido, pues aún son inmaduros. Y la prueba era esta. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? Estaba a la vista. Si hay celos, si hay contiendas, somos inmaduros. Y eso trae un gran problema. Cuando nos convertimos al Señor, cuando nacemos de nuevo, somos niños en Cristo. Y está bien. Cuando uno nace, es bebé. Y toma leche. Y va creciendo. Pero a medida que pasa el tiempo, nos seguimos siendo bebés. Tenemos que crecer. Pasamos a ser niños. Y después pasan los años y ya tenemos que ser grandes. Y ser adultos. En lo espiritual debería ser igual. Pero a veces no es así. A veces hace 10 años que conocí al Señor y sigo siendo bebé. Y tengo que tomar leche. Y cuando sigo siendo bebé, afuera de tiempo, mi provecho para el reino de Dios es muchísimo menos del que debería ser. Y encima ando ensuciando los pañales a cada rato y los otros se tienen que hacer cargo de mí. Y este es el hermano que siempre hay que estar para que no se enoje. El hermano carretilla, ir llevándolo todo el tiempo, porque si no, no arranca. Bueno, tenemos que madurar y eso tiene su tiempo. La maduración depende en parte de nosotros. El crecimiento lo da Dios y el alimento Él lo pone en la mesa, pero el que tiene que decidir comerlo soy yo. En la palabra, si yo no la leo y la practico, no crezco. Si yo solamente leo pero no obedezco, me engaño a mí mismo, no crezco. Es como comer la comida y vomitarla. Y no aprovecho y no hay crecimiento. Cuando no hago caso, puedo leer la Biblia todo el día y no crezco. Porque si practico, entonces crezco y maduro. Cuando Dios me pone pruebas que tengo que superar por la fe y la obediencia, si yo no las supero, me estanco y no crezco. Y voy así deteniendo mi crecimiento en Cristo. Y después soy un problema para la iglesia. En la iglesia me van a amar igual, me van a soportar, porque el Señor dice que hay que soportar, que hay que perdonar, pero no debería. El escritor de los Hebreos dice, ya muchos de ustedes deberían ser maestros, pero todavía necesitan que se les enseñen el ABC de las cosas del Señor. Ya deberían ser maestros, están a destiempo. ¿Qué pasa que no maduran? ¿Por qué no maduramos si es que no hemos madurado? Tenemos que revisar y no andar todavía con pañales y chupete en las cosas del Señor. ¿Qué más le dice el apóstol Pablo? Ahí va a aparecer la oveja negra. Tiene una cara graciosa también. ¿Quién será, David? ¿En qué fila está la oveja negra? La oveja rebelde. Bueno, Satanás dice, ¿cómo hago para seguir ganando terreno en esta iglesia? En esta iglesia los había atacado por todos lados. Sé que los corintios habían abierto todas las puertas para que Satanás entre. Y Pablo en cada capítulo les iba mencionando un punto a corregir. Dice el capítulo 4, verso 8, él ya se había ido de la ciudad, pero se enteró de que ellos ya se habían emancipado de toda autoridad, no necesitaban más a nadie, ya se creían que
no tenían que sujetarse a nadie, que ellos podían, ya como tenían tanto conocimiento y tenían todos los dones, ¿qué me venís vos? ¿Quién sos vos? ¿El apóstol qué? ¿Qué me venía a decir qué es lo que tengo que hacer? Y entonces le dice un poco irónicamente, ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, hablando de las cosas espirituales, han llegado a ser reyes y eso sin nosotros. Pablo había estado ahí casi 2 años, con Aquila, Priscila, también había venido Timoteo y Silas. Pablo había traído todo el equipo a trabajar en Corinto y trabajaron casi 2 años para fundar la iglesia. Se van, al poquito tiempo ni lo conocían más. ¿Quién es este? ¿Quién es para venir a decirnos qué hacer? La falta de sujeción en la iglesia, a las autoridades que Dios pone, a las personas que se dedican a servir a los santos, también viene de Satanás. Él es el rebelde por naturaleza, no quiso sujetarse a la voluntad de Dios, él quiso ser como Dios, quiso ser el que da las órdenes. Entonces, la falta de sujeción a las autoridades también es una puerta que le abrimos a Satanás. Dice, ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, le dice en el verso 18. Así que somos ovejas, dice el Señor. Y las ovejas necesitan estar bajo la dirección de alguien. Y eso lo tenemos que entender porque a veces pensamos que nos podemos conducir por nuestra propia cuenta. Y está bien que no estemos dependiendo todo el día de otra persona, pero el Señor dice, yo tengo un rebaño, yo pongo pastores para dirigir a mis ovejas. Y el repeler la autoridad, el no querer que nadie me diga qué tengo que hacer, o no admitir que alguien me venga a corregir y a decirme, estás equivocado, mira, el Señor quiere esto, eso también es un corazón que a Dios no le gusta y que ocasiona que el diablo gane terreno en la iglesia. Y no importa quién sea el pastor o la autoridad o el encargado o los ancianos o los diáconos, el problema está en mi corazón. Acá estábamos hablando que era el mismísimo apóstol Pablo, y si viniera el apóstol Pablo acá diríamos, sí, vamos a sujetarnos, el apóstol Pablo. No, a ellos no les importaba. No importa quién es el pastor, sino si mi corazón está bien o no. Normalmente no nos queremos sujetar a nadie. A Dios sí, decimos, pero a las autoridades que Él pone no. Entonces eso también tenemos que cambiarlo. El Señor dice que hay que obedecer a los pastores, sujetarse, porque esa es la estructura que Él le dio a la iglesia. No es que cada uno haga como se le da la gana, sino que Dios ha puesto también una estructura para que funcione como Él quiere. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas había en la iglesia? Pecados graves sin juzgar. Esto le encanta a Satanás. Pecados graves que no eran juzgados por la iglesia. La iglesia tiene que juzgar, y acá donde no nos gusta el tema de la autoridad, porque si hacemos algo que está mal, tenemos que rendir cuentas en la iglesia. Nos acostumbramos a que, yo metí la pata, le pido perdón al Señor y ya está. Pero a veces hacemos cosas que trascienden lo privado, pasan a oídos o conocimiento de otros, y yo afecto el testimonio de la iglesia y el nombre del Señor. Entonces hay que tener disciplina en la iglesia. Una iglesia sin disciplina va rumbo al fracaso, va rumbo a la condenación de no recibir bendición, de no crecer y de tener instalado al enemigo dentro de sus paredes. Así que no tenemos que dar lugar a que haya pecados que la iglesia no trate. No podemos mirar para otro lado cuando nos enteramos de que hay cosas que hay que tratar. El Señor dice, trátenla, porque si no, no va a funcionar la iglesia. Miren lo que pasaba en Corinto.
dice el capítulo 5, es ya del dominio público, o sea, ya se habían enterado fuera de las puertas de la iglesia, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. ¿Qué pasó? Se ve que el papá se había casado por segunda vez, no era la mamá de este muchacho le roba la mujer a su padre. Y en la iglesia, ¿pero quién hizo algo? Nadie. Y en el mundo todos comentando, en la iglesia de Corinto, los cristianos eso. ¿Sabés lo que pasó? Esto, aquello y lo otro. Y le dice el versículo 2, ¿y de esto se sienten orgullosos? Como diciendo, ¿no piensan hacer nada? ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Dura palabra, ¿eh? ¿Eso o yo lo puse yo? Hay que leer, a ver si estoy poniendo lo correcto. Dice, expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. A veces tenemos la idea de que no, ¿cómo puede ser? Pero el Señor dice que el que peca no se arrepiente y sigue y pretende seguir con el pecado dentro de la iglesia, Dios dice, no lo permitan. Esta persona no tenía ninguna intención de separarse de esta mujer. Entonces Pablo dijo, expúlsenlo, échenlo de la iglesia. ¿Cómo? No, si no podemos echarlo de la iglesia. Sí, podemos. Dios dice, échenlo de la iglesia. A nosotros nos tocó un caso, teníamos un matrimonio en la iglesia y el esposo salía a los biches, de encontrar una fiesta iba. Después nos enteramos de que engañaba a su esposa. Ya la gente lo sabía en toda la ciudad. Y siempre nos enteramos de última nosotros, ¿vio? Bueno, hermano, con la mujer también de última. Venga, hermano, nos enteramos de esto y de esto. Y, hermano, ya apártese de este pecado. Fue advertido, no se apartó del pecado. Próxima reunión, hermano, no piensa arrepentirse y apartarse. Y, hermano, no venga más. Por favor, no venga más a la iglesia. Así en seco. La iglesia es la casa de Dios. Es un lugar de santidad. Un lugar para honra del Señor. Entonces, el que pretende venir con sus pecados a quedarse aquí y jactarse de que no me voy a arrepentir, hay que decirle, hermano, ahí está la puerta, usted no es bienvenido, afuera. ¿Quiere el pecado? Es de la puerta para allá. De la puerta para acá venimos a buscar la santidad, que es lo que conviene a la casa de Dios. Y no jactarse de tolerarlo, porque el mismo capítulo dice, un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Entonces la iglesia tiene que ser santa. No es que nunca fallamos, pero no decimos, fallo y voy a seguir fallando porque se me da la gana y no me arrepiento y ya más adelante voy a ver. ¿Qué más adelante? Chau, hermano, vaya nomás. Pero no permitir en la iglesia, porque le estamos dejando a Satanás destruir lo que a Cristo le costó su sangre. Entonces, la iglesia tiene que juzgar. Dice el Señor, yo voy a juzgar a los que están afuera, pero ustedes tienen que juzgar a los que están adentro de la iglesia. En capítulo 5 después lo pueden leer. ¿Cómo? Las autoridades que Dios ha puesto. Las autoridades que Dios ha puesto se tienen que encargar de administrar disciplina para que el lugar sea respetable al Señor. Si no, el Señor se va de la iglesia. Ustedes leen 1 Corintios, Apocalipsis
cuando el Señor le escribe a la iglesia y le dice, le hablo al ángel de la iglesia, hablándole al pastor de la iglesia, dice, ¿sabes qué? Yo estoy afuera, estoy golpeando la puerta. Si alguien escucha, yo voy a tener intimidad con esa persona, voy a cenar con esa persona. Pero yo estoy afuera de la iglesia, dice Jesús. Una locura. ¿Cómo, Señor, estás afuera? Sí, porque ustedes son tibios, hacen todo mal, son ciegos, pobres, desnudos, viven en el pecado, no le prestan atención a lo que yo digo. Entonces Jesús estaba fuera de la iglesia y le dice al pastor, estoy afuera porque vos no haces nada. No juzgaba a la iglesia. Si leemos Malaquías, cuando el Señor empieza a hablarle a los sacerdotes, eran las autoridades del pueblo, Él le dice, ¿cómo quisiera que alguien apagara el fuego del altar y cerrara las puertas del templo para que no sigan viniendo a ofenderme con sus sacrificios? El Señor dice que alguien cierre la iglesia. Si van a venir para ofenderme, prefiero que cierren la iglesia, no haya más reuniones, se cierre el lugar y listo. Dios prefiere eso a que se siga viniendo a vivir en el pecado. Entonces Dios dice, no, juzguen el pecado. Porque si esto va a ser un viva la pepa, cierren con candado o alquílenlo para poner una verdulería o lo que sea. Pero esto no se negocia. Dice, expulsen al malvado de entre ustedes. Dice, así termina el capítulo 5. 2 veces dice, expúlsenlo del lugar. Y eso también trae un temor santo sobre todos los demás. Che, al hermano lo echaron. En esta iglesia el pecado no es gratis. En esta iglesia se respeta al Señor. En esta iglesia se vive en santidad. Entonces cuando el diablo le ofrezca pecar a alguien, no, que esto no es gratis. Entonces eso trae un temor santo sobre la vida de la iglesia. Seguimos, carta documento. ¿Alguien le llegó alguna vez una de estas? Temblamos cuando llega una carta documento a casa y dice firme acá y no sabes ni de qué es y, che, no será del vecino y leemos, está nuestro nombre ahí, ¿qué dirá? Y si te la mandó un hermano de la iglesia, bueno, eso pasaba en Corintios. Un hermano fue y denunció al otro hermano porque X causa y puso un abogado y le mandó una carta documento al hermano de la otra fila. Dice el capítulo 6, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los injustos en vez de acudir a los creyentes? Y dice el verso 5, ¿acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Una locura. Sé que alguien le había prestado plata a otro, porque le había pedido, y después no le devolvió. Y dice, bueno, voy a un abogado, ahora vas a ver cómo me vas a devolver la plata. Y Pablo enseña y dice, esto se trata en la iglesia. ¿Cómo vamos a ir a un abogado a demandar a un hermano y estamos haciendo quedar mal el nombre del Señor? Estamos haciendo que en los tribunales se hable de la iglesia, diciendo, mira, ahí entre ellos se manda, una locura. Una vez viene un hermano a decirme, mira, le alquilé la casa a otro hermano que era de otra congregación y no me paga y tampoco se quiere ir. No me paga alquiler, están destruyendo la casa y tampoco se quieren ir. ¿Qué hago? ¿Voy a un abogado? No, le digo, se trata de otro cristiano, era de otra congregación, deja, no vaya a un abogado, vamos a hablar con el pastor de la otra congregación. Y así fue. Entonces hablamos con el otro pastor, mira, pasa esto, esto y esto.
Entonces el pastor habló con el inquilino que no pagaba para que abandonara la casa y así fue. Y se resolvió dentro de la iglesia. Pero no podemos ir a ponerle un abogado a otro cristiano. ¿Por qué? Porque dañamos el nombre del Señor. Dice, ¿acaso no hay nadie sabio entre ustedes que pueda juzgar un caso de estos? ¿La iglesia tiene que entrometerse en la vida de sus miembros? Sí. Porque a veces no nos metamos que se va a enojar. Hermano, no estás pagando el alquiler. ¿Qué testimonio es ese? Y estás perjudicando a tu propio hermano. No puede ser. La iglesia tiene que meterse en esas cosas, porque cuando no hay disciplina, prospera el pecado, la levadura leuda toda la masa, es como decir, le diste el lugar a Satanás y él va a seguir ganando terreno, entonces no hay que permitirlo. Estas cosas se tratan dentro de la iglesia. Y si hay cosas más graves aún, que ya no son ámbito de la iglesia, lamentablemente no podemos hacer nada, pero se tienen que tratar en la justicia. La iglesia tampoco encubre a gente que hace cosas que son del ámbito ya penal, de la justicia. Por ejemplo, un hermano abusa de una menor. ¿Qué hacemos? ¿Lo perdonamos en el nombre del Señor? Sí, lo vamos a perdonar. Dios lo va a perdonar, también lo va a perdonar. Pero hermano, tenés que ir preso. Un hermano le robó al vecino, se quedó con algo que no lo perdonamos, sí, el Señor lo perdona, sí, pero hermano, hay que ir preso. ¿Se entiende? No, cuidémoslo, es nuestro hermano, no digamos nada. En una iglesia me enteré que hubo un caso de abuso y lo mandaron a otra ciudad, a otra iglesia. Era alguien que tomaba la palabra del Señor. Lo mandaron a tomar la palabra a otra iglesia, pero no digamos nada. No, así no se resuelven las cosas. El diablo le encanta eso y esa iglesia no puede prosperar mientras sea cómplice de encubrir un pecado tan grave. Dice, cada uno cargue con su propia responsabilidad, dice en Gálatas, capítulo 6. Si yo hice algo, el Señor me perdona, sí, la iglesia me perdona, sí, pero las cosas que hay que enfrentar en la justicia, la iglesia no puede proteger a uno de sus miembros en ese caso. Falsa seguridad, otra cosa que pasaba en la iglesia. ¿Quién se anima a caminar por la cuerda floja? Dice el capítulo 10, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ellos estaban engreídos, que no necesitaban más del apóstol Pablo, no necesitaban ninguna autoridad, ya conocemos un montón, tenemos todos los dones, el Señor nos ha dado su gracia, así que venimos espectacular y vamos a seguir así. Pero Pablo dice, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si estamos permitiendo cosas que a Dios no le agradan, no digamos, vamos a estar bien, vamos a seguir firmes, vamos a seguir siendo fieles, porque hay que tener cuidado. Estamos caminando sobre una cuerda y en cualquier momento aterrizamos en el suelo. Hablaba con una jovencita que se había puesto de novio con un chico que no conoce al Señor, una persona que no es del Señor. Y la llamamos para aconsejar de que no es buena idea. Dios dice, cásense con quien quiera, con tal que sea en el Señor. A Israel le decía lo mismo, no busquen mujeres extranjeras, no busquen hombres de otras naciones, busquen personas que conozcan al Señor. ¿Y cómo comenzó la conversación? No, estoy re bien con el Señor, estoy leyendo todos los días, estoy viniendo a todas las reuniones, quiero colaborar con las actividades y sí, estoy con este chico, pero
no pasa nada, él me respeta y yo ya le dije cómo son las cosas y demás, y va a estar todo bien. Ya le dije a mis papás, es un chico bueno. Si alguien piensa que está firme, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, hay un solo desenlace de la historia. No va a terminar bien. El león rugiente nos cae encima cuando no hacemos la voluntad de Dios. Salomón hizo así. Dios le dijo, no busque mujeres extranjeras. Con la primera que se casó, la hija del faraón. No tenga muchas mujeres. ¿Qué hizo? 1000. Todas extranjeras de distintos lugares que adoraban ídolos y otros dioses. ¿Cómo terminó? El que creía que iba a estar firme porque se las sabía todas, porque escribió los proverbios, porque escribió cantares, porque escribió Eclesiastés, adorando ídolos. La firmeza no depende de mi decisión, de yo voy a seguir firme, sino de mi obediencia a la palabra de Dios. Si yo me desvío de los mandamientos de Dios, puedo leer, venir a todas las reuniones, predicar, hacer lo que sea, pero si yo permito un pecado en mi vida y no me arrepiento, no me va a ir bien. No me tengo que engañar a mí mismo. Es simple, no me va a ir bien. Tengo que convencerme de que cualquier pecado que yo permito en mi vida me va a arruinar, me va a causar la ruina. Aunque yo crea que me va a ir bien, aunque yo crea que voy a servir al Señor, aunque yo crea que voy a estar firme, dice Pablo, tenga cuidado de no caer. Así que el diablo les daba una falsa seguridad, va a decir, está todo bien. Hacen un montón de cosas bien en la iglesia, en su vida, este pecadito no es tan grave, va a estar todo bien. Y esa era una entrada para el diablo. Por último, una cosa que el diablo usaba en contra de la iglesia, como él no podía derrotarla, era que la iglesia se autocondenara a sí misma y el juicio de Dios viniera sobre la iglesia. Y Pablo habla también allí en Corintios de la cena del Señor. No me quiera, ahí está. Dice, capítulo 11, verso 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. La cena del Señor es algo que para Dios significa mucho, para el Padre, porque está representando a su Hijo muriendo injustamente, la peor muerte que podía existir en la época, un sufrimiento que no imaginamos, y muriendo no por haber hecho algo malo, sino porque nosotros hicimos cosas malas. Entonces, para Él esto es sagrado. Y que la iglesia participe del pan y de la copa sin entender lo que esto significa, a Dios le ofende en gran manera, porque estamos como menospreciando el precio que Jesús pagó. Entonces Dios se toma muy en serio cuando nosotros vamos a participar de esto, porque la iglesia fue comprada con la sangre de su Hijo. Jesús pagó con su propia vida, era su cuerpo el que traspasaron con los clavos allí en la cruz. Entonces yo tengo que entender que Dios me compró para vivir en santidad, para rechazar el pecado, para amar a mis hermanos, para que no haya división, para que no haya resentimiento contra nadie, para que no haya menosprecio contra nadie. Pablo le hablaba en este caso, dice, ahí están los ricos, menosprecian a los pobres, no comparten ni con el hambriento. Hay divisiones, acá estamos
vamos a participar los que seguimos a Pablo, acá vamos a participar los que seguimos a Apolos. Allá están el que tiene a la esposa de su padre y no se arrepiente. Acá están el que denunció a su hermano porque no le pagaba el alquiler y le mandó una carta de documento. ¿Y van a participar así de la cena? Dice, ustedes van a comer juicio, van a comer su propia condena. Es más, fíjense que en la iglesia de Corinto muchos están débiles espiritualmente, muchos están enfermos físicamente y algunos que se habían pasado de la raya con Dios ya habían muerto por causa del juicio de Dios sobre la iglesia. Entonces dice, esto es santo. La iglesia es santa. La iglesia tiene que vivir. Y si vamos a participar de esto, hay que arrepentirse. Si el Señor te dice, che, esto está pendiente, hay que arrepentirse antes de hacerlo. Porque si no, el enojo de Dios viene sobre sus hijos. Porque el juicio comienza por la casa de Dios, dice en 2 Pedro, creo que es capítulo 3. El juicio comienza por la casa de Dios. Entonces nos tenemos que examinar. Ahora vamos a participar de esto. Y si hay que arrepentirse de algo, el Señor está escuchando en nuestro corazón. Y hay que pedirle a Él que nos perdone. Y tenemos que cambiar de actitud. Señor, yo voy a vivir una vida santa ahora. Me arrepiento de esto y voy a vivir como tú dices. No le voy a dar lugar al diablo. Voy a dar lugar al Espíritu Santo. Voy a ser obediente para hacer todo lo que tú me mandas. Así que nos vamos a poner de pie. Vamos a dar gracias a Dios por el pan y el vino. ¿Quiénes me van a ayudar a repartir? Aquí vienen los... Bueno, oramos a Dios. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu presencia. Tú estás aquí, Señor. Somos amados, somos bendecidos. Tenemos la vida eterna en Jesús. Y qué bueno, Señor, poder disfrutar cada día de tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Aquí estamos recordando ahora este precio altísimo que tu Hijo pagó por nosotros, Señor. No podemos entender cómo nos amas tanto, Señor. Como habiendo sido tus enemigos, habiendo sido terribles pecadores, tú, Señor, tuviste misericordia y enviaste a lo más caro que tenías, al amado, enviaste a Jesús, tu Hijo, para dar la vida por nosotros. Señor, valoramos lo que tú has hecho. Queremos agradecerlo hoy y por la eternidad, por la vida de Cristo a nuestro favor. Señor, te damos muchas gracias. Participamos, Señor, de este pan que representa el cuerpo de Jesús. Y, Señor, queremos hacerlo con gratitud en nuestro corazón y también pidiéndote perdón, Señor, por los pecados que hayamos cometido. Que tú nos limpies. Señor, queremos renunciar a lo malo, a las cosas que hemos permitido en nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, y que podamos de aquí en más vivir para gloria tuya. Señor, te damos gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.